¿Estás viendo? No, Mateo es gordísimo, gordo. Fíjate, no tengo, me escuchas bien por allá, buenas tardes, buenas tardes. Estamos teniendo serios problemas de conexión acá, serios problemas de conexión con esta última edición de 2020 de Lecturas en Tiempo para Descargarte en Cuarentena, que tenemos como invitada a la escritora finalmente. Dios mío. Finalmente. Ha sido difícil. Yo no sé si puedo poner esto así, vamos a ver. Le pido disculpas, disculpas a todos los que están conectados. Habíamos tenido problemas de conexión. Como les decía, para esta última edición de Lecturas en Tiempo para Descargarte en Cuarentena, que tiene como invitada hoy a la escritora María Cristina Fernández, que se está viendo con la cámara como si estuviera de lado. María tiene que... No pensé que se podía. Ahora sí te vemos derecha, ¿no? Bueno, les decía, esta es la última edición del espacio que tiene el Instituto de Activismo Hannah Arendt, Instar, un espacio que se llama Lecturas en Tiempo para Descargarte en Cuarentena, que es este, y que tiene como invitada a la escritora María Cristina Fernández, que nos va a estar hablando un poco de sus últimas publicaciones, de su vida, de lo que ella quiera hablarnos. Bienvenida, María Cristina Fernández. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los amigos por la paciencia de haber esperado que este momento por fin se suscitara, ¿no? Que propiciara que nos viéramos, ¿no? Y gracias por la invitación. Y de alguna manera también quiero agradecer a la persona que hay detrás de esta invitación, que es la autora Olivia Martínez. Muchas gracias. Está conectada y escuchándonos, De alguna manera te dedico este intercambio, ¿no? Que vamos a tener. Y bueno, un poquito hablar de mí. Como saben, soy de la tierra, ¿no? Soy cubana. Me fui de allá en el año 2006. Ya tenía publicado unos 3 libros. Uno de ellos que fue Premio Niños Nuevos, que era una magnífica oportunidad para los escritores nuevos para darse a conocer, ¿no? Y un par de libros para mí, es algo que me encanta hacer, pero he tenido como que dejar, porque se me ha presentado en momentos de otra oportunidad, pero es algo que también me fascina, ¿no? Llegando a Miami, y después de ubicarme un poco en la literaria, conocer a algunas personas que me fueron como indicando algunos pasos a seguir y demás, pues publico un libro que traía escrito desde Cuba, que es El Maestro en el Cuerpo, unos cuentos que tenía desde allá que no sabía, pero se trabó. Y lo autopubliqué. La voluntad del escritor de que se conozca de que se conozca lo que uno quiere compartir. Luego publiqué Ciencias Salias, en el año ya, hace unos 4 años, 2016, un libro también de relatos. Y recientemente, el libro P, background, ¿no? Es la promoción que se hizo en este momento, que fue reciente, es un libro reciente, y que básicamente me gustaría estar compartiendo con ustedes. Lo hizo el artista el escritor Ramón Willis para promover a P. Que quería que ustedes lo vieran de una manera. Bueno, voy directamente a hablar de P. Es un libro que, bueno, el título es muy bueno,
¿de dónde viene esa pena? Sobre todo de destrucción, ¿no? Un libro de relatos, 17 relatos, que son escritos a partir de mi experiencia de haber ido a una prisión aquí en Miami, que me invita a dar clases, una especie de taller, clases de escritura, pero tenía también o sea, de alguna manera se encontraban con taller de creación, ¿no? Bueno, de ahí salen estos relatos que 17 en total. Pero esa P tiene otras implicaciones, ¿no? Tiene que ver también con la P de poesía, ¿no? También con la P de poder, ¿no? La P, o sea, esa P que nos acompaña más de vida, ¿no? Y bueno, quería empezar leyendo un cuento del libro y que tiene que ver con uno de estos prisioneros que salió cuando María. En la prisión realmente encontré varios cubanos, tenía varios alumnos que habían salido algunos y me llamó mucho la atención personas, no siempre llegaron, o sea, no todos podíamos decir que llegaron en ese paquete de la pero de alguna manera preparó para desarrollarse de un material humano que no sabía realmente esperaban. Y algunos eran tan jóvenes que ni siquiera tenían, digamos, un pasado muy, digamos, marcadamente, digamos, que pudiera uno prever el destino, haber llegado a marcar en cantidad de una manera a veces de por vida, ¿no? Y uno de esos alumnos precisamente y nada, quisiera leerles este cuento que se llama El Bajo. Un poquito, me puse un poco de no poder dejarlos así como en el aire, ¿no? María Cristina, nos están diciendo, nos dicen en los comentarios que se escucha con mucho eco de la parte tuya. ¿Se escucha con eco? Vamos a ver. Sí, ¿y ahora? ¿Mejor? Ahora yo te escucho, pero ahora yo te escucho mejor. Yo sí te escucho mejor ahora, sí. Ok, bueno. Bueno, antes de leer el cuento, solo un comentario, ¿no? Estando en esta experiencia, ¿no? De trabajar con personas recluidas, me di cuenta que de lo, digamos, de lo obsoleto que es el sistema penal en general, ¿no? De que prácticamente al ser humano no le resuelve nada el confinamiento y sobre todo en las condiciones en que se le trata como una especie de, digamos, de material humano confinado, una especie sí, de material humano del que se incluso se puede sacar hasta muchas instituciones que viven, que funcionan a partir de que esas vidas estén congeladas ahí, ¿no? Y se le aporta muy poco. Este programa era casi una excepción y lamentablemente se ha parado ahora con la pandemia, ¿no? Se le aporta muy poco en que esas personas tengan la posibilidad de regenerarse y que no sean simples lugares de hacinamiento, ¿no? De vida, que pudieran estar haciendo quizás algo productivo, desde poder quizás tener un huerto donde empezar a cultivar su propia comida, ser útiles, hacer cosas con sus manos, poder estudiar, no solamente la educación religiosa marcadamente condicionada que se les entrega, ¿no? Con el fin de que el rebaño funcione bien, ¿no? Pues me di cuenta de lo importante que son estos programas de enseñanza a estas personas que están en una especie de limbo, ¿no? Y poco a poco fui encontrando que esta iniciativa de este programa participaba una voluntad más general de muchos escritores que han pensado sobre el tema y pudiera mencionar, por ejemplo, Ray Bradbury, cuando habla de que sirve una prisión si no es una universidad. O pienso también en Concepción Arenal, una mujer que dedicó gran parte
de su vida a ir personalmente a las prisiones y de tratar, y incluso tenía como un lema, ¿no? Construir más escuelas y menos prisión, o sea, habría una proporcionalidad inversa, ¿no? Y hablando también incluso con personas más allegadas, como el escritor Manuel Pereira, ¿no? Que vive en México. Pereira tuvo la oportunidad de dar clases también estando en España, no recuerdo exactamente en qué ciudad de España, y me comentó lo agradecidos que estaban sus estudiantes con las clases que le dio. Dijo, la verdad que los únicos días de libertad que tuvimos fueron clases. Bueno, voy a leer, no se preocupe que voy a leer. Y este es el vaso de agua. Dice, cada lunes un estudiante me trae un vaso de agua, me trae un vaso de poliespuma tapado con una servilleta para que no pase sed en el aula. Lo coloca en la mesa con la deferencia de un monaguillo, lo que colabora con la Eucaristía. Me gustaría contarle que mi primer amigo se llamaba Jesús, como él, y también era de piel negra, aunque con una pátina como si se hubiese untado ceniza. Su voz era más apagada, de niño malnutrido, y la nariz casi siempre la taponaba el moco. Nos hicimos amigos a causa del dibujo, que a mí me gustaba, pero no se me daba igual. Su mano, la izquierda, porque era zurdo, parecía que desde siempre hubiera estado haciendo trazos y poniendo sombras. No recuerdo que hubiese color en sus dibujos, probablemente porque careciera de crayolas, pero le bastaba el grafito del lápiz para reproducir esos rostros con una minuciosidad que hubiese envidiado cualquier retratista a una corte pretérita. Era lo que se dice una cualidad innata, lo mismo que sus mocos o el hambre crónica que tanto incomodaba a la maestra y le hacía preguntarle si él venía a la escuela solo a matar el hambre. ¿Cómo se puede incriminar a alguien porque las tripas le suenen en medio de un dictado o porque cambie un par de dibujos por un mazal real a la hora de la merienda? Yo rápidamente aprendí cómo hacer buenos trueques con mi primer Jesús. De cualquier manera, de eso mayormente se ha tratado nuestra civilización cristiana, de intentar hacer buenos trueques con Jesús. Claro, con el rubio, el de la corona de espinas y los maderos. Pero a mí me bastaba el mío, y por ello caminaba las 3 cuadras que me separaban de su casa, un vasito de panecitos con queso crema, gelatina o lo que tuviese a mano, para sentarme quietecita en el piso de su casa. Allí Jesús reproducía mi cara en un trozo de papel. Creo que más que a través de un espejo, aprendí a reconocer mi rostro a través de los trazos de mi amigo, aunque ni siquiera sabía entonces que era mi amigo. Los niños raras veces se proponen hacer amistad, simplemente se arriman, se enciman, se funden como la gelatina. La amistad precisa conciencia de los ritos, pero esas nociones no importan al recordar a un Jesús dentro de otro Jesús. Me alegra tanto de no haber olvidado el primero, porque puedo ponerlo dentro del molde del segundo, que es alto y fuerte, como no lo fue el mío, que era delgaducho y al que salvó, por así decirlo, un lápiz. No terminó la escuela primaria, el hambre, su mal olor, sus 4 hermanos, una madre abandonada por el padre, le ponían zancadillas constantes, y ya sabemos que el sistema escolar, como la justicia, tiene ojos vendados. Al cabo de muchos años lo encontré. Aún era delgado, su voz seguía siendo apagada, pero había logrado infiltrarse en un semanario infantil como caricaturista. No era tan mal final para un niño de tan desgraciados comienzos. En cambio, mi Jesús de ahora, el del vaso de agua, al parecer tuvo la fuerza de un volcán. ¿Puede la fuerza física, la capacidad de descarga hormonal, determinar el curso de una vida? Degustemos el plato que incluye el barco negrero de sus ancestros, el desarraigo, el desprecio colectivo de ambas orillas, el apogeo de la droga en los años 80, en fin, el mar, olas y oleadas de karma sin calma. Nada a que asirse, Jesús, un madero suelto y un bate en la mano. Su tragedia se suma en un bate, de fresno, de nogal o de arce. Toma entre 40 y 70 años para que el árbol sea lo suficientemente recio para hacer un bate de madera, más de lo que toma una vida humana en llegar a su completa adultez. Matar un ser humano puede llevar solo unos minutos,
Créanme que yo no he preguntado nada. Han sido esos indiscretos reportes criminales que uno encuentra navegando en Internet. Navegar tiene sus riesgos y sus hallazgos. Ahora entiendo por qué los otros en bromas le llaman el pelotero. Era uno de esos casos que navegarían los entusiastas de la segunda enmienda. Claro, que es cierto que se puede matar hasta con una almohada, la más simple y delicada de las armas. Pero volvamos al bate y a la razón por la cual derribó a aquellas mujeres. Un conflicto pecuniario, dice el acta de apelación. Luego de dejar las piezas, le prendió candela a un colchón y parte del closet para que la casa ardiera. Pretendía que el fuego borrara las huellas del crimen, reduciendo a cenizas los cadáveres. Desapareció en el carro de una de ellas y tras un aparatoso simulacro de accidente se lanzó a la carretera y se sumó. Mientras la policía llegaba al lugar del aparente choque, un camión de bomberos hacía acto de presencia en la casa en llamas. Pero encontraron el madero, con huellas suyas. Lo mismo había rastros en el carro. Todo te conectaba con el accidente más sonado de la noche de San Thanksgiving, con todos los elementos del más común cine americano y con el que casi firma tu sentencia de muerte. Sí, sé que lo condenaron a morir, pero alguien lo salvó. Era joven, no tenía antecedentes criminales, eso pudo influir. Preguntábamos a su familia en Cuba, seguramente dirían que fueron las obras consagradas a ciertos artistas las que lo dejaron con vida. Han pasado más de 30 años y es uno de los prisioneros más afables que pueda yo encontrar acá. Su risa de guije grande, que come de la dieta especial de los judíos, es contagiosa. Pretender que es judío para tener acceso a algún pescado o algún tipo diferente de pan es otra manera de adaptarse a un medio similar a la jungla. Escribir es otro recurso para olvidar aquellos cuerpos que derribó a golpes. ¿Qué le debían, además de dinero? Ultrajaron su honor, amaba alguna, amaba a la cocaína más que a nada en el mundo. ¿No amaba algo por sobre todo en el mundo? Dice el acta del jurado que mostraba la frialdad de un psicópata sin remordimiento. No es esa la descripción del hombre que escribió el cuento del Palomo Blanco, su preferido en el correccional y al que Pistola mató probablemente para hacer una brujería. No es ese el preso que escribe estos divertimentos que hacen reír a los otros y donde las frutas, los animales y los árboles son capaces de hablar y expresar emociones. Me ha dicho que hay momentos en que va a la yarda a tener esos ratos de oración junto a los cedros que crecen allí. Me contenta mucho que visite esos cedros. Es curioso, antes de saber su historia estuve en un patio de estos que nadie parece podar y donde una enredadera se trepa con obstáculos de una palma real y la hierba no parece haber sido pegada desde las últimas lluvias. Estaba de visita allí, pero el anfitrión había entrado a la casa y me había dejado durante unos momentos a merced de la noche. Delante de mí, un conjunto de piedras demarcaba el patio de un lindero oscuro. A mi alrededor, lo verde se hacía negro y lo negro verde. Siempre que estoy frente a este tipo de maleza que preludia un bosque, el que llevo en la memoria, ese bosque vestigial, quiero penetrarlo. De haber traspasado el límite de las piedras, me hubiese encontrado recorriendo el zaguán que comunica la casa del crimen con el patio donde yo me encontraba expectante. Quién sabe por qué inesperada razón no me adentré en esta zona desconocida. La vida tiene sus circularidades y esta es una de ellas. El perímetro de la casa donde yo podía acariciar las paredes invisibles de la noche y esa otra cuadrícula donde la muerte se había tragado los cuerpos en noches muy lejanas, casi se rozaban. Pero es tan distinto estar poseído de odio que traspasado de amor. Las piedras, los árboles mudos, los insectos lo intuyen. Que me dispense Jesús por esta manía de husmear como un sabueso en las vidas ajenas, pero si no concilio estas historias, la suya y la mía, ¿cómo luego puedo dormir tranquila? De hecho, en el vaso que me trae cada lunes a la mesa para que moje mis labios si tengo sed, veo una ofrenda a esas mujeres que congeló con la fuerza un gigante rabioso. Ese vaso de agua que necesitan los muertos para remontarse en paz lo beberé cada lunes en su nombre, y más allá del reproche y sin hacerle preguntas, le daré las gracias. María Cristina, ha sido ese un relato que quisiera volver a leer y le explico por qué. Tenía tres preguntas iniciales que tenían que ver, una con la literatura infantil, como hablabas al principio,
también con haberte ganado el premio Pinos Nuevos, que desde mi lectura personal creo que era uno de los premios más importantes, quizás todavía lo sea, uno de los premios más importantes dentro del circuito de concursos nacionales dentro de Cuba. Pero me quiero concentrar ahora en esta parte que te confieso que hay cierta ignorancia con respecto a la literatura referida a la cárcel o del mundo carcelario. Creo que en Cuba es muy desconocida esta literatura, es decir, casi todos se refieren a Hombres y Mujeres, aquella novela emblemática casi de principios del siglo XX, y después, bueno, por X, Y otras razones que no podríamos extender en explicar aquí, reaparece aquella otra de Ángel Santiesteban, que es Los hombres... los hombres nunca lloran, no recuerdo ahora bien, dichosos los que lloran. Yo he leído estas otras novelas que tú habías comentado acá, un poco de esa literatura al respecto, ¿no? Pero nunca había escuchado un relato, digamos, alrededor de este tema como este que acabas de leer, que es impresionante, porque casi siempre estos libros se refieren ya lo que es la persona dentro de la cárcel, pero tú haces un relato que es cómo es que se llega y por qué llega, ¿no? Y esto es, yo pienso que más humano, ¿no? ¿Cómo ve María Cristina Fernández esta literatura en Cuba sobre este tema que es altamente desconocido? Bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, pero va o sea, yo no conozco la novela de Santiesteban, no puedo hablar de ella. Yo sé que había una novela que tampoco leí, que era la de Montenegro, ¿no? La de Hombres y Montenegro, Mujeres, Hombres y clásica, ¿no? Mujeres. Sí, pero no te confieso que no la he leído, ¿no? Eh, no sé, yo creo que hay una novela sobre la prisión, no, o sea, creo que el marco de referencia no es la prisión, pero tiene que ver de alguna manera, con el castigo, ¿no? Una novela excelente que se leyó, yo recuerdo en los 90 se pasaba de mano en mano, así, porque no estaba, no sé, eh, yo creo que se pudiera, no sé, yo no me, o sea, no, yo no me lo propuse, yo no me propuse llenar un vacío ni nada parecido, me sucedió que me encontré con estas personas, ¿no? No te puedo decir que yo dije, bueno, es que hay un vacío de este tipo de literatura y voy a oportunamente no, simplemente tenía ese mundo delante y creo, y la verdad que son solo 17 historias, pero hubiera dado para muchos más, ¿no? Yo creo que si se leyera en Cuba este libro, ¿no? ¿No? Me parece que quizás lo que puede aportar principalmente, no sé, no es una suposición, puede tener que ver con cuánto de poder puede tener el mundo de la reclusión en cualquier parte, ¿no? Con ciertos matices, más, menos, ¿no? Pero como en definitiva es un dolor humano que arrastramos, ¿no? Es algo que la sociedad no ha resuelto realmente. Y para mi, ¿no? Para mi asombro, yo me entero cuando estoy, por ejemplo, que la Florida es uno de los estados que más nivel de encarcelamiento tiene en relación con el número de población, porque ¿qué pasa? Es que de alguna manera es una industria, hay que decirlo así, es una industria. Y ¿qué más no sé, qué más yo creo que de alguna manera esta literatura cubre lo que no se dice, quizás de alguna manera siempre el poder, las noticias tratan de buscar un poco la crudeza, porque exponer la crudeza de algún modo es hacer decir, bueno, no hemos resuelto esto, ¿en qué estamos? ¿En qué está la Claro. sociedad? ¿Qué asuntos tan vitales no se han llegado a solucionar, ¿no? Esa, sí, yo comparto esa misma percepción que tú tienes, porque, digamos, si continúo con la referencia de Montenegro hasta Ángel Santiesteban y ahora, frente a tu relato, no ha cambiado nada, digamos, en la percepción del sistema carcelario. Es decir, cuando uno lee
Hombres y Mujeres, lee Dichosos los que lloran, lee el libro de María Cristina Fernández, aun cuando hay una diferencia, digamos, de discurso hacia qué perspectiva específica están tocando estos tres autores sobre este tema, pero sigue siendo ese no cambio, ese de la sociedad no ha, como bien dices, que no ha aprendido de nada con respecto a qué es una cárcel como castigo en la sociedad. También sí, te repito, soy partidario de esa misma perspectiva tuya y me alegra muchísimo porque es un tema que no debe ser abordado como que vamos a llenar un vacío, como bien dices, ¿no? Porque eso sería muy comercial, pero yo creo que es un tema que sí hay que atender. Es decir, tú lo abordas de una manera diferente, muy bella, que te mantiene ahí porque vas hacia otra parte muy humana. Los dos anteriores es más crudo, ¿no? Pero creo que es necesario. Yo creo que de antemano, yo creo que hay que agradecerle a María Cristina Fernández, por ejemplo, estas 17 historias que yo estoy loquísimo por leérmelas todas, la verdad. Y otra cosa, el preso quiere verse representado de alguna manera. Ahora recuerdo, fíjate, yo les llevé en un momento las memorias de Reinaldo Arena, que ellos no conocían, y sobre todo los presos cubanos, ¿no? Se fascinaron con las historias de la cabaña. Sobre todo también tienen su picardía, porque, ¿sabes? Reinaldo Arena tenía una arista, sabemos, en el tema, digamos, de su sexualidad. Él no ocultaba él de alguna manera, digamos, se tomaba la libertad en su literatura, la libertad que de alguna manera le coleccionaban en la vida. Sabemos que fue objeto de acorralamiento por esto, de señalamiento, y es todas esas anécdotas de la cabaña, pero también la dureza, ¿no? Porque no todo era lo que pasaba en las noches, ¿no? Cuando apagaban las luces, ¿no? Pero ellos se sentían que esa literatura, me decían comentarios, los representaba igual como una especie de literatura marginal como la que ha habido en Miami, como Eddie Campa, los cuentos de Eddie Campa, que aunque no son de prisión, pero son del buscable, o sea, el delincuente que está en la vida, en el mundo, en la calle, ¿no? Buscando los 3 pesos y todo lo que tiene que hacer para ellos. Ellos disfrutaban mucho esa literatura porque quizás un clásico, una obra más, a lo mejor no le aportaba tanto de su vida, ¿no? Quizás la disfrutaban en un sentido, pero eso ellos notaban una complicidad, se sentían representados, se sentían contra este mundo. También es posible describirlo, es posible hablar de este mundo. Y a veces se aventuraban a hablar de cosas que hasta el momento yo sentía que habían tenido como la coerción, porque hay una coerción yo lo vi en la prisión, ¿no? Tenían que demostrar todo el tiempo que se estaban regenerando bajo digamos, la tutela de una educación religiosa, ¿no? La Biblia como gran libro de los libros, ¿no? Tuve que generarles una confianza y ponerles estos ejemplos de escrituras que hay para que se sintieran con una confianza de escribir sus propias, digamos, sus vivencias, sus anécdotas. Eh, la verdad, fue hermoso este intercambio, ¿no? Es decir, podría decirse entonces que digamos, un recinto carcelario, hasta la experiencia que tiene María Cristina Fernández de haber accedido, porque ya estamos escuchando que no solo es que haces esos 17 relatos como algo que viene de la inspiración, sino también como parte de una indagación tuya particular de saber qué sucede por dentro. Entonces, ahí como que entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Y a qué literatura tiene acceso entonces un recluso que por primera vez Cristina le muestra las obras de Reinaldo Arenas y ellos se sienten como que identificados? Es novedoso para ellos, ¿no? No hay, es decir, digamos que puede ser, hay una especie de censura entonces para las personas que supuestamente queremos reintegrar a la sociedad a través de un castigo carcelario, pero se le está negando un acceso a una literatura donde ellos también se sientan identificados, que se pueda relatar el mundo donde está viviendo. Esto es lo que hace Cristina con su literatura, con esta proyección que tiene, y eso es sumamente genial. Eso yo te confieso que particularmente yo me desayuno con eso ahora y para mí es magnífico. Yo desde ya, digamos que estoy embullado con ese tema, ¿no?
lo veo de esa manera ahora mismo también, ¿no? Yo, pues nada, seguimos con Cristina, que es de lo otro que Cristina nos quiera conversar, platicar sobre eso, porque yo tendría millones de preguntas ahora mismo para ti, Bueno, Cristina, millones. porque lo que me dijiste me merece como que le ponga un comentario. Hay una biblioteca en la prisión donde yo voy a decir iba porque todo ha sido congelado este año, o sea, a partir de marzo, y ellos no están recibiendo ni visita de los familiares, que es una cosa muy dura, ¿no? Hay una biblioteca, pero básicamente libros en inglés, ¿no? Y yo creo que yo les contribuía a que pudieran ir teniendo un stock de libros en español. Y se maravillaban, no sabían que existían muchas cosas. Les fui dando libros, ¿no? Se los fueron pasando, algunos, o sea, que a veces me lo querían retornar y decían, no, déjenlo como parte de, porque no había mucho material en español también, ¿no? Eso también. Eh, Voy a leerles algo más. No sé cómo estamos con el tiempo, ¿estamos bien? No Estamos tenemos perfectos, pero además tenemos 10 minutos de más por lo de la transmisión que se puso muy loca al principio. Ok. No, quería leerte algo, o leerles, ¿no? Otra de estas historias que no tiene, o sea, digamos que no sucede, lo que voy a narrar aquí no sucede en el marco de la prisión a la que yo estaba frecuentando, ¿no? Pero a partir de esta experiencia, yo tenía una alerta, ¿no? Y había otras situaciones, incluso hasta de mi infancia, sí. Cuando te llegue el libro verás que hay al menos un par, y sobre todo uno de los relatos que tienen que ver con mi primer encuentro con lo que es el abuso de poder del hombre, digamos, militar, del hombre que tiene grados, el abuso de poder con el hombre civil, que él es capaz de montar una causa por razones, las razones más mezquinas personales. Eso también a mí me llevó a repensar episodios personales y me llevó a conectar, digamos, diferentes anécdotas. Y una de ellas es esta historia que de algún modo tiene que ver, aunque le digo, no pasa precisamente en el penal, se llama Asata desatada. Eh, una advertencia para que tengan una idea. Cuando yo venía para Miami, o sea, en el proceso, iniciando el proceso para venir, que fue a través de un sorteo esto de lotería de visa, que tuve 3 años retenido, no usé, queriendo de todas maneras quedarme en Cuba, no había tenido mis primeros 2 hijos, tengo 3, eh, y yo quería quedarme allá, porque yo me siento aquí escribiendo, mis amigos, o sea, tenía un mundo, tenía una... Pero bueno, realmente al final estuve precisado, ¿sabes? Porque bueno, sabemos cómo se han ido degradando, ¿sabes? Las condiciones de vida para el cubano. Y ser madre para mí es un desafío, o sea, ya no era solamente, digamos, buscar el sustento para mí, sino que ya tenía una prole y yo no había manera de sacrificar una cosa con otra, por otra. Entonces voy a la oficina de interés, a este proceso de entrevista y demás, y yo veo un cartel, hay un póster, o más de uno, creo, donde anunciaba que están buscando a una mujer muy peligrosa, un tipo tenía unas trenzas, una mujer de facciones afroamericanas, hermosa mujer, ¿no? Pero, y está así como en la calle, y decía, esta mujer se busca, pues bueno, eran todas las causas posibles, terrorismo, no sé qué, mató a no sé cuánto policía, bueno, y su nombre, es un nombre además de que ella se proveyó, ¿no? No es el nombre con el que ella nace, Asata Shakur. Y yo me sí digo, pero de la recompensa era enorme. No sé si te suena el nombre. No te suena, pero Asata me cuento. Shakur, sí, de hecho la conocí, Oh, la sí. conocí acá en Cuba. Oh, Está en eso sí. Cuba, Sí, me parece que todavía está ahí. Oh, sí, está mira, en eso. Cuba, está en Cuba. Uno, tendría que escribir o contar sobre eso y de paso me complementa, me encantaría, ¿no? Saber cómo fue tu experiencia, ¿no? Yo en ese momento no tenía idea, pero la recompensa era tan alta y yo decía,
caramba, si en estos días que me quedan aquí en este tiempo yo encontré a esa mujer en la calle y yo pudiera, o sea, esta manera de ser humano tan, a veces que se te enciende como una antenita, ¿no? De decir, bueno, probar suerte, pero había algo, bueno, después esa historia se me despertó, ¿no? Por supuesto, y yo ni nadie ha encontrado, no sé, donde ella ha querido mostrarse, ¿no? La ha encontrado por suerte, porque eh, su destino hubiera sido... Pero se me ocurre escribir esto, ¿no? A partir de indagar. ¿Qué pasa? También una cosa que vi en la prisión. Hay pero un gran por ciento de la población penal, estoy hablando que de unos 1000 prisioneros, unos 800 prácticamente pueden ser de ascendencia afroamericana. Es una cosa que me pone a pensar, digo, caramba, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa? Y yo no sé, el que conoce Miami sabe que en Miami hay barrios que son maravillosos para vivir, tranquilos, barrios que ¿sabes? Para la familia, bueno, la clase media como que está medio que... Pero, la mayoría de la población afroamericana vive en unos barrios que realmente dejan mucho que desear, en infraestructura, son como una especie, ¿das cuenta que son como una especie de guetos? Y que de ahí realmente no puedes salir nada bueno. Y si después te puedes ver la historia de cómo estos barrios se fueron cada vez más y más, la gentrificación, le llaman la gentrificación. Bueno, para no hacerte la historia más larga, todo esto me lleva a pensar en ciertos destinos y en un poco más atrás, de donde vienen aquellas primeras, eh, digamos, las primeras manifestaciones de lucha por el poder de los que iniciaron los afroamericanos, que una de ellas es esta mujer. Y dice así el cuento: la abuela de Asata Shakur tuvo un sueño donde su nieta era vestida con ropas negras. Al parecer ya no necesitaba el uniforme que llevaba en la cárcel. De alta seguridad, y sus parientes fueron a visitarla. Asata Shakur había sido golpeada, torturada y luego condenada por un jurado enteramente blanco a no ver más la luz del sol. Afuera de su celda colocaron permanentemente un par de guardias en una prisión donde el sistema de vigilancia parecía inviolable. Asata, que ya había estado a punto de morir en el incidente por el cual la encarcelaron, no pareció entusiasmarse con lo que la abuela le contaba, pero la anciana tenía fama de infalible en la lectura de los sueños e insistió en que debía alegrarse. ¿Por qué, abuela? Que yo sepa, la única vez en que no puedes vestirte por ti mismo cuando eres adulto es cuando ya estás muerto. No, no vas a morir. Ese sueño me dice que vas a encontrar una manera de salir de aquí. Y así fue. Miembros del Ejército Negro de Liberación liberaron a Assata Shakur en una de las operaciones de rescate más increíbles que se haya dado en un penitenciario americano. Pero aún más increíble es que estuvo 5 años escondida entre los Estados Unidos sin ser descubierta, ayudada por manos amigas. Luego de ese tiempo logró escapar a Cuba y allí le concedieron asilo político. Desde entonces ha vivido en la Isla del Diablo, en una especie de clandestinidad de la que solo se escriben un par de documentales que se revelaron hace algunos años. En uno de ellos aparece una mujer de apariencia rastafari, sentada en el muro del malecón, caminando por las calles de La Habana Vieja o recorriendo con sus manos una madera tallada por algún artesano local. Dice estar feliz por haberse encontrado con la cultura de sus ancestros, que al llegar a Cuba la atrapó la belleza del país, bendita belleza que no se come y que tanto hemos tenido que traicionar, su verdor, la brillantez de su luz. Uno de los documentales incluye escenas de bailarines del conjunto de danza nacional de Cuba representando a los orichas, acompañados de alguna música que se aúna bien con la herencia africana que Assata dice haber encontrado allá. Mientras fui cubana, quiero decir, mientras vivía en la isla, no tenía idea de que existía esa mujer escapada a través del sueño de su abuela y de sus compañeros de lucha. Corría el año 2005 y yo no tenía computadora ni internet. Llegó el día de la cita que decidí mi salida del país junto a lo que entonces constituía mi pequeña familia.
La entrevista era en el impersonal edificio de la Oficina de Intereses del gobierno norteamericano en La Habana. Necesitaba abandonar de una vez ese país tan verde, de luz tan brillante y naturaleza privilegiada, pero con un gobierno que nos había hecho a todos tan miserables. Mientras esperábamos adentro, vi en las paredes, repetido aquí y allá, un póster que anunciaba una recompensa de $2 millones por la captura de una mujer negra prófuga de la justicia del país que me concedía entonces a mí un salvoconducto para salvar mi pellejo y el de los míos. La mujer era buscada por de bancos, terrorista, y aclaraban que era altamente peligrosa y iría posiblemente armada. Miré bien su apariencia, tratando de grabar en mi mente ese rostro determinado, su mirada, sus largas trenzas. Y yo que estaba entonces en el límite de la desesperación por haberme convertido en madre en un país donde parir es casi un crimen, un país donde la natalidad es negativa y la población envejece a paso de ponga, fotografié esa imagen en mi mente por si tenía la buena suerte de encontrar a Joan Chesimard. Ese era su verdadero nombre. Antes fue Joan Byron, pero se fue despojando de nombres asociados con el mundo blanco colonizador hasta que escogió ese que se da algo así como mujer guerrera y agradecida. Por supuesto que fue. Ni siquiera creo que mi fantasía de cazadora de cabezas humanas durara más de 2 oleadas de pensamiento. Estaba muy ocupada además en conseguir el poco de alimento para mis hijos, en entenderme con los apagones, en curarme la faringitis que se me hacía crónica de lavar con los pies en el piso de un baño que parecía un closet. En fin, seguramente me dije que a Sata Shakur la encuentre otro, porque yo estaba verdaderamente ocupada en sobrevivir. Cuando llegué a las supuestas tierras de libertad, fui conociendo poco a poco de qué compleja materia está hecho el suelo de este país tan grande y contradictorio. Supe de qué se trató en detalles la contienda del norte industrial y el sur agrario, cuán dura fue la segregación racial, qué eran los guetos y por qué seguían allí, aún sin claros anuncios de Color Town. Supe de los disparos sin piedad por parte de policías de piel clara a civiles negros, incluyendo niños. Supe de los riots, de cómo Miami olía a goma quemada en esos días cruciales de los años 80, del alarmante porcentaje de población afroamericana que alimenta las cárceles. Las más de las veces les falta educación, oportunidades, respeto social, pero sobre todo sobra el temor ancestral al hombre extraño, al que dan por primitivo, tribal, no evolucionado. Hay caminos preconcebidos para llevarlos a la operación por medio del crimen y la droga. He visto con mis propios ojos la realidad del West Bronx, el barrio negro y pobre al que la gentrificación se lo está tragando. He visto en uno de sus muros una sentencia que reza, Drug Dealers Destroy Communities. La sentencia fue lograda con la simple talladura de una letra D, donde antes decía Drug Dealers Destroy Communities. Estos vendedores de alfombras de la mañana a la noche se tragan un barrio, un modo de habitar el mundo. Pero vuelvo a Sata y su estancia en Cuba, con la que juega un escritor cubano en una novela que ha nombrado a Sata Shakur en La Isla del Diablo. El libro, una suerte de thriller suave, presenta a esta fugitiva de la justicia, desencantada con el mismo gobierno que la cogiera décadas atrás. En la novela, Shakur, excelente nadadora, se cita con alguien en la costa de Miramar, se adentra en el agua y allí a Sata le da un sobre plástico impermeable que contiene una carta para Michelle Obama, pidiendo la ayuda a regresar a los Estados Unidos. Hace 30 años que estoy aquí, demasiados. Ahora quiero irme. Se sincera en la ficción de Luke Escalona. Recordemos que otros luchadores de la causa negra de esa época, como los líderes del Black Panther Party, Huey P. Newton y Eldridge Cleaver, duraron poco en la isla. No se adaptaron a esa limitada manera de vivir en libertad. También recordemos que para muchos, en el estatus de la llamada libertad, no hay mucho espacio para el libertinaje, la rebeldía, las adicciones incluso, pues para ellos esa libertad no es una manera de ejecución. Así fue que mientras otros líderes negros se fueron de Cuba rumbo a Argelia o regresaron a los Estados Unidos, aún sabiendo los altos riesgos que corrían, Shakur, mujer paciente, capaz de enlazarse a la isla por razones tal vez más telúricas, ha permanecido allí durante largos años. Pero tal vez, y esas son mis propias elucubraciones,
Luego de que el espejismo de esa revolución, faro, guía, esperanza, una de las últimas utopías sociales, se desvaneciera y Asata comenzara a ver con otros ojos cómo en realidad vive la población negra en la Isla del Diablo, se desencantara del juego. Duele comprender que allí también hay juegos de blancos y para blancos, aunque los blancos muchas veces son mestizos renuentes. Mujer que está a la vuelta de todo, tiene la lucidez suficiente para reconocer que el mismo movimiento al que entregó sus mejores años podía serle tan ajeno como el lado contrario. Y voy a citar: para Soledad, la de la mujer negra, despreciada por negra y por ser mujer. Si lo sabría ella, que nunca había dejado de chocar con ese desprecio. Los negros, por quienes ella luchara y arriesgara su vida una y otra vez, por quienes pasaron una temporada en la cárcel y terminaron en esta isla tan radicalmente extraña, en la que parecía destinada a morir, esos mismos negros, sus brothers, soñaban despiertos con mujeres blancas, de preferencia rubias, y la tomaban a ellas, las negras, mientras ese sueño se materializaba. Ahora que el ciclo en que Estados Unidos tenía un presidente negro, vestido al estilo de los blancos, pero casado con una mujer también negra, y a quien asalta en la ficción de un escritor cubano quiere mandarle una petición de clemencia, se ha terminado, ¿qué posibilidad le queda a esta mujer de no pasar sus últimos días en la Isla del Diablo? Le deseo que encuentre allí la paz que concede por momentos la placidez de la lluvia, la soledad del diente perro y los peces de colores que iluminan las aguas cercanas al arrecife. Que encuentre serenidad como yo encontraba en la piedra colonial cubana, en la música de los bembés, en la gente simple que puede darse los buenos días, mientras se pregunta qué llevarse a la boca en ese día incógnito. Y desearle que ningún degenerado pueda hacerse con esos 2 millones, el precio ridículo que un país gobernado por blancos, que no perdonan fácilmente, ha puesto para volverla a encerrar y luego tirar las llaves celosamente al mar. Excelente, María Cristina. Ya yo quiero leer el libro completo. Mira, nos dice Janet que hay otro programa de interés, esta vez a través de las artes visuales, que se llama Women on the Rise, y donde han participado algunas artistas cubanoamericanas como Nereida García Ferraz, y que es de muchísimo interés en el empoderamiento de mujeres adolescentes en el sistema carcelario en Miami-Dade. Eso estaba comentando Janet por acá, y bueno, y entonces Karime, que nos ha estado compartiendo promoción con respecto a tu libro, Ediciones Furtivas, le ofrece a Cuba un acceso libre de costos a ejemplares de P de María Cristina Fernández, da un correo electrónico y un sitio web, así que quien quiera puede sumarse ahí. Cuando se termine yo voy para allá, ¿no? Te quería hacer una pregunta, María Cristina, porque leí el otro día un post tuyo en Facebook donde relatabas las tribulaciones de un ejemplar, o no sé si eran varios ejemplares, que quería hacer llegar acá a Cuba, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es eso, Cristina? ¿Cómo ha pasado eso? No, siempre yo llevaba, bueno, fue un ejemplar que precisamente es para Lola, ¿no? Y que, Bueno, bueno, te interrumpo. Lola está aquí arrebatada porque no puede conectarse. Parece que tiene solo 3G y está por acá. Llégate, Lola, para que te vea María Cristina, vea que no es mentira. Mira, por acá está Lola, que no ha podido unirse en vivo a la transmisión, ¿no? Porque bueno, no tiene conexión, tiene 3G nada más. bueno, por lo menos te veo, te saludo y sabes que te admiro mucho. Sí, quería para llevarte el libro, o sea, fui al correo y nada, es que yo había leído hacía poco, no sé si fue en Diario de Cuba o algo así, que el correo de Cuba había hecho unos comentarios que se había insultado o algo así porque lo acusaban de que se perdían las cosas, se desaparecían, ¿no? Y yo digo, bueno, el correo cubano está funcionando, ¿no? Si el correo se queja de que lo están, entonces, bueno, yo dije, un libro no se va a perder, no es comestible, no, ¿sabes? No se puede poner en los pies, ¿no? Voy ahí con mi paquetico y me han mirado así como, no hay correo para Cuba, no hay.
Y digo, caramba, pero bueno, estaba yo desactualizada. Para mí que se había como que eso yo sé que en un momento se restableció, porque yo recuerdo haber mandado alguna cosa hacía un tiempo. No sé en qué punto se no sé, no, viajar, encontrarnos, de que circulen las cosas, ¿no? Sabemos, tenemos el pasaporte más caro del mundo, por ahí para allá. Todavía tengo el libro, parece que hay una vía que ya por fin va a ir por ahí, pero bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Y, no, en algún momento, bueno, gracias por revisar después, y en algún momento me gustaría saber tu experiencia con la Shakur, ¿no? No sé si cuando puedas, ¿no? No sé si quieras hablar un momentico de eso, es muy extenso y me permites a otro Bueno, mencionar. el tema, creo que me pregunta si tenía algo sobre Assata Shakur. A ver, digamos, creo que todo el mundo rapero cubano conoce a Assata Shakur acá en Cuba, porque precisamente la conocimos, quienes la pudieron conocer o ver, es a partir de eventos relacionados con el hip hop cubano, ¿no? Festivales que se hacían acá, donde también participaba otra activista que fue miembro de las Panteras Negras, creo que falleció, con la cual yo compartí en algún momento algún panel de conferencia con respecto al racismo, RAC y toda esa serie de cosas, que es Najanda Abiodun. Eh, eh, fue con la que más tuve contacto, ¿no? No creo que muchas personas hayan tenido mucho roce con Assata Shakur por las circunstancias esta que estamos hablando, es decir, yo la conocí de manera casual, estábamos en una fiesta, estábamos conversando personas, ella estaba presente, no sabía yo que ella era Assata Shakur, y alguien desliza la información, ¿no? En la presentación, ¿no? Este es fulano, este es Mengano, este es Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente. Hay algunas, entonces, es decir, que no es que la conocí concretamente, dialogamos un poco antes de que ella supiera que yo era un periodista independiente. Para ella no significa independiente o no, para ella cualquier persona que sea periodista o algo que pueda revelar, ¿no? Muchos detalles, información donde ella está, es bastante sensible para ella, ¿no? Y Sí, por supuesto, algo que respetar. Te agrego también que es Assata Shakur es una de las personas más polémicas a la hora de hablar sobre esto, porque digamos, una parte la acusa de terrorista, tal cual, y la otra parte como que la ve todavía desde la visión, digamos, que esta de izquierda, ¿no? De que no es una terrorista, que sino que es una activista por los derechos humanos y esta serie de cosas, ¿no? Hay que recordar también que respecto a esto hay que hay demasiada ignorancia. Perdonen, porque es que me está entrando una llamada, me entran llamadas precisamente ahora y es un fenómeno, ¿no? Entonces te decía que es una figura, Assata es una figura bastante polémica. De hecho, creo que ayer mismo yo leía en un muro de Facebook, leía que alguien estaba diciendo, ¿no? Decía, ¿por qué acusan de terrorista a los muchachos del movimiento San Isidro cuando Cuba le da asilo a otros terroristas buscados en el mundo entero? Y ponía ese único ejemplo de Assata Shakur. Ayer mismo lo leía María Cristina y me quedé así diciendo, ha resucitado uno de los temas más candentes que se hayan podido dar. Es más o menos lo que te puedo contar, después te podría dar detalles de cómo es curioso que yo conozco a Assata Shakur. no es curioso que has dicho lo de la vinculación con el hip hop, ¿no?
tiene un sentido y no tenía ni idea, ¿no? Gracias. Esos intercambios son muy válidos, ¿no? Para ampliar un poco la visión de, evidentemente es un destino grande de ella con todo lo controvertido que pueda, y hay una época también ella, o sea, en ella está también la marcha de importante en la lucha de los civiles en los Estados Unidos. No quisiera tiempo, ¿cómo estamos? No, nos quedan 15 minutos, María Cristina. Puedes hacer lo que quieras, es la hora. Aquí en Lecturas en Tiempo, el performance es el invitado, aunque yo esté aquí interrumpiendo y haciendo preguntas. No, porque de verdad hubiera sido realmente desconcertante que hubiera sido todo el tiempo yo ahí puesta, pero no. Sí, hay invitado. Esta idea de compartir la transmisión fue de uno de los invitados que me decía, no, a mí me aterra tener que hablarle al teléfono, ¿no? Y leer los comentarios, ¿no? Y realmente es un poco incómodo, entonces dijimos, vamos a ponerle un poco de dinámica al asunto y que Jorgito se ponga ahí a manera de moderador del asunto. La última pregunta que te quería hacer era si crees posible que ese proyecto que venías haciendo allá y que se convirtió en este libro, ¿cómo lo crees viable para Cuba? En este caso, digamos, para el sistema penitenciario con mujeres específicamente. Bueno, yo no tengo idea si allá existen este tipo de programas, ¿no? No sé cómo se podría esto de que hubiese alguien que pudiera articular esto de esta manera, ¿no? Que pudiera insertarse como una especie de digamos, de articular una casa, un taller. No sé si esto funcionaría así, no sé de qué manera. Yo, por ejemplo, le recuerdo, ¿no? Que el libro Veneno de Mark Pérez, hay unas pruebas de Oscarito, que le mandó a Omar a partir de estar en el presidio, le manda estos poemas y salen publicados en Veneno. Yo creo que corresponde quizás al escritor que pudiera tener de alguna manera ya un acceso a cómo funciona, porque la mayoría de los recursos no saben cómo funciona el mundo de la publicación, que de hecho es bastante difícil, ¿no? El hecho de hacer llegar la escritura digamos, a concretarla en forma de libro tiene un proceso. Yo la verdad agradecida a Karina que este libro salió con una fluidez, pero a veces no sabemos, ¿no? Pero habría que estar quizás más alerta, quién pudiera, ahora también con la pandemia es muy difícil de tener acceso, ¿no? Pero, no sé, no pudiera decirte cómo, pero sería magnífico, ¿no? Que se pudieran dar estas clases de escritura, ¿no? En estos lugares, y ahí que me están poniendo un chiste acá, vamos a tomar un chiste que dice clase de escritura en el combinado de peste, de peste, ¿no? Pero sí, creo que eso sería importante, que yo no sé si por ejemplo este movimiento de lo que está pasando en Cuba, de San Isidro, que tiene varios escritores, hay una que admiro mucho que está en Bisquet, ¿no? Si de alguna manera esto está dejando un material testimonial, supongo que sí, a lo mejor no sale ahora, a lo mejor sale después, ¿no? Pero la cosa es la alerta, ¿no? Y a veces los colaboradores vienen por las vías menos, a veces te llegan materiales, ¿no? Estaba pensando hoy justamente que para que se conozca, a veces para que la escritura, el material literario se conozca, tienen que haber muchas manos detrás, que ni siquiera le van a poner al final el nombre, ¿no?
Y he recordado, por ejemplo, el poema de Libertad de Paul Eluard, ¿no? Este poema es o sea, todo el mundo sabe que es una de las pocas veces que la poesía ha sido bombardeada, ¿no? Desde aviones, uno de los aviones de los aliados, no sé, los británicos, tiran este poema sobre la Francia ocupada, ¿no? Para que este poema llegara a imprimirse, o sea, ¿quién es el autor? Sí, Paul Eluard, todo el mundo conoce de quién se trata, ¿no? Pero para que eso sucediera, tuvo que haber una mujer, eh, ella tenía el nombre Nur, aunque no era su verdadero nombre, pero una mujer además que murió prácticamente en condiciones famélicas, de hambre, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta mujer, como sabía que su ascendencia es alemana, ¿no? No la iban a interceptar, o por lo menos había una posibilidad de que no la fueran a interceptar. Ella se arriesga a una caja de bombones a imprimir este poema en una imprenta de la resistencia francesa, ¿no? Y luego o sea, esto llega a este enorme performance poético. Pero, o sea, me refiero a que a través de esos humanos hay personas que pudieran ayudar a tratar de alguna manera un cierto material de alguna manera intacta, no sé, que de alguna manera se pudiera armar algo. Si es que no es posible, que hay una manera de que un maestro, un escritor, uno pueda ir eh, a combinar el texto, por ejemplo. Es magnífico que hubiera, que pudiera registrar esos materiales. Tiene que haber personas, yo les digo que sí, para las personas que tienen la escritura tiene un valor. Si no para todos, hay algunos que no lo tienen, pero para muchos la tienen. Esa es una de las pocas maneras que tienen de poder encontrar una voz, ¿no? Poder, aunque sea a través de la correspondencia, ¿no? La correspondencia puede ser el valor de la carta, ¿no? La epistolar puede tener un valor. Yo tuve la experiencia con un alumno, porque nosotros no podíamos tener, digamos, mientras estuviéramos en la misma prisión no podía tener correspondencia, pero cuando él lo llevan a otro lugar porque estaba muy enfermo, ahí pudimos tener un intercambio de cartas, ¿no? Y fue importante, yo creo, en sus últimos momentos, ¿no? Poder tener yo creo que hay que estar alerta realmente. Es lo que te puedo decir. De otra manera, ahora no. Si se me ocurre algo después, te dejo saber. Sí, aquí digamos, la situación de lo que acontece en las cárceles cubanas está transcurriendo a través de lo que es la prensa independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es desde el punto de vista político, aunque no se refiera exclusivamente a los presos políticos, ¿no? Sino la situación de lo que pasa hoy en la cárcel, te repito, pasa por este tema de la prensa independiente, que es quien está recogiendo, ¿no? Recogiendo los relatos que pueden ser a través mayormente es a través de los familiares. Digo, mientras no Exacto, lleguen a la cárcel, ¿no? Mientras estén libres, ¿no? También a convertirse en presos, ¿no? Que pudiera eso. exacto, exacto. Entonces hay como que mucho material, ¿no? Pero no está como bien dices, no hay una alerta de cómo recoger todos esos relatos, ya sean por los presos políticos o de conciencia, ya sea por los presos comunes que están denunciando los malos tratos incluso las muertes bajo custodia policial que están sucediendo en Cuba. Yo me he ocupado, de hecho, desde el periodismo, por supuesto, me he ocupado de bastantes casos de esto, de abuso y de muerte bajo custodia policial específicamente para reclusos, del alto por ciento de suicidios que hay hoy en las cárceles cubanas también. Y creo que sí, que yo me voy a hacer un poco eco de esa alerta y de ver que también a eso, además de que sea noticia, de que sea información, también esto pueda tratarse desde la literatura, porque también es válido leer libros como el tuyo, como P, libros que son muy importantes, que no son de ficción, son relatos, son testimonios recogidos y uno en su escritura
los convierte, como me gusta decir a mí, potable para que las personas lo puedan leer, ¿no? Eh, yo creo que sí que es un momento propicio para eso, María Cristina, es impresionante leer y el gran público que tendría leer testimonios como esto, ¿no? Ya sea desde una información periodística, ya sea desde un libro de relato como el tuyo. Sí. Entonces, Bueno, no, Cristina, nosotros te queremos agradecer en nombre del Instituto de Activismo Ana Aren y acá en el espacio Lecturas en Tiempo para descargarte en cuarentena, que surge por eso, por la cuarentena. La idea de Lecturas en Tiempo es precisamente esta, que podamos conversar en tiempo con autores que no solo están en Cuba, sino que también están en la diáspora. Y ha sido muy importante. Algunos de los invitados fuera de Cuba nos decían, gracias por volverme a llevar a Cuba. La idea de Lecturas en Tiempo es precisamente esta, que uno se encuentre en algunos casos, otros que se reencuentren ya con la literatura, ya con la persona de la invitada, del invitado, ¿no? Y creo que yo me embullé mucho porque cuando escuché, volví a escuchar tu nombre, lo escucho a través de esta amiga en común, a través de Lola, ¿no? Y de la literatura en la que estabas dedicándote en los últimos tiempos y me dice un libro de relatos sobre cárcel y yo dije, wow, eso, eso yo no me lo puedo perder, yo creo que eso no se lo puede perder nadie, ¿no? Y fue una de las otras razones de peso por querer invitarte acá a Lecturas en Tiempo. Eh, eh, Había una pregunta que también quería hacerte al principio, pero bueno, lo del tema carcelario ya nos llevó hacia ese otro lado, y es el por qué dejó de escribir María Cristina literatura infantil y qué crees que representa hoy, si estás actualizada con lo que hoy, digamos, podría representar para un autor, una autora, ganarse un premio como el Pinos Nuevo. bueno, son dos preguntas en uno, ¿no? Eh, no, yo voy a empezar por lo de Pinos Nuevos. Yo creo que fue una oportunidad. Yo recuerdo cuando yo llegué tarde ese día a la entrega de los premios, no sabía que iba a ser premiada, pero me habían avisado, ¿no? Y yo me acuerdo haberme encontrado en la escalera con Pedro Márquez de Alma, yo no sé si él recuerda eso, que me dijo, vaya, escapaste, ¿no? Esa frase típica del cubano, ¿no? De, vaya, escapaste. Yo me quedé así, me doy cuenta, bueno, parece que sí, que digo ya. Y porque era un modo, ¿no? Daban como 10 daban como 10 oportunidades, o sea, 10 premios, no sé si entre varios géneros, entonces era un poco más, digamos, más factible de que pudiera. Generalmente a veces esos premios que son únicos, un solo, pues es muy difícil, ¿no? Generalmente se lo dan a personas ya con otra relevancia o el libro no te llega a la cantidad de páginas o no tienes los requisitos. Entonces era una convocatoria bastante, digamos, propiciatoria, ¿no? Hay varios autores que conozco desde creo que Juan Carlos Flores, si mal no recuerdo, fue Pinos Nuevos. Uh -huh. Hay varios que debutaron así y fue algo de agradecer, ¿no? Esa iniciativa de que tenía Letras Cubanas, ¿no? De, de propiciar esto, ¿no? Eh, y otra cosa también que me dejaron escoger también la portada que yo quise, o sea, eso también me representó algo. Yo salió con la cara que yo quería que saliera. Y bueno, o sea, fue muchas erratas, pero bueno, lo agradezco muchísimo, ¿no? Y luego los libros para niños. Yo no escribí algunas cosas más hasta que paré porque lo que tengo a veces no, como que no te da muchas ganas de seguir. Escribí otros libros para niños, los tengo ahí, no pasó nada. Es muy difícil, o sea, ¿qué pasa con las editoriales independientes? Que es lo que a veces tú tienes oportunidad de acceder. Eh, un libro para niños que lleva ilustraciones es más costoso, entonces no es fácil que alguien se arriesgue
pasa eso con las editoriales independientes, generalmente no tienen sello de literatura infantil, al menos las que he visto en Miami no lo tienen. El otro mercado, ¿cuál es? España, ¿no? Mandé algunas cosas y no, bueno, no gané esos premios, ¿no? Y había que invertir en la maqueta, en lo que tú presentaras, tenías, además el ilustrador, era su tiempo, su trabajo. Trabajé con una ilustradora, Mari Carmen Villar, hizo para mí un trabajo precioso. Y muchas veces estoy buscando concursos y son para los nacidos entre no sé cuánto y no sé cuánto, para los temas gay, o son para que tengan de 200 a 500 páginas, un ejemplo, o tantas páginas, o que vayan bajo el lema de un mundo feliz para todos, y muchas veces también una amiga un día lee el último libro que yo preparé para niños, me dice: María Cristina, esto no te lo van a publicar nunca. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, sencillamente, esto no es lo que se quiere. ¿No? Tú estás diciendo aquí, tú estás poniendo un personaje demasiado, digamos, y como con se toman muchas atribuciones, muchas libertades que no es el tipo de libro, o sea, no era un libro precisamente de divertimento, que tenía sus jocosidades, ¿no? Pero es muy difícil a veces entender lo que quieren los jurados y los editores, sobre qué es un libro para niños. Con estos requisitos, El Pequeño Príncipe hoy en día, no sé, no lo pudieran leer. Exacto. No, que si no puede hablar de la muerte, que si esto es patético, que si esto es trágico, que si esto induce a la indisciplina, o que si esto no va, o las edades. ¿Para qué edades? O sea, te ponen los concursos por edades. Y tú dices, pero, ¿cómo? No me cabe en mi mente cómo hay una particularidad entre los 6 y los 8 años, ¿no? O sea, yo fui una niña que leía mucho. Yo me atrevía a leer cualquier cosa y yo pienso que a veces los adultos no recuerdan yo creo que es cuando más virgen está la mente esa de infantil, es mucho más, no recuerdan muy exactamente lo que es un niño, ¿no? No sé. Exacto. Yo comparto el mismo criterio contigo, Cristina, y a los invitados que he tenido acá, que sé que habían escrito para niños, les hice la misma pregunta. Recuerdo que le hice la pregunta a Eduardo Frías Getayo, y también le hice la misma pregunta a Demis Menéndez Sánchez, porque fueron dos autores conocidos míos que en algún momento se dedicaron a la literatura infantil. Y tenían esta misma problemática. Por ejemplo, Denis Menéndez se gana un premio Pinos Nuevos con aquel famoso libro que se llamaba Cómo le crecen los senos a las niñas, ¿no? Y entonces este libro no clasifica como literatura infantil, sino que fue premiado como literatura en general. Y él después se gana otro premio que era el Felispita Rodríguez, que lo daba la antigua provincia de Habana, con otro libro que se llama El Niño Puede. Incluso en El Niño Puede hay una mayor referencia a que es un libro realmente infantil, porque el protagonista, yo le decía que, salvando todas las distancias, El Niño Puede me recordaba al Tambor de hojalata de Günter Grass, que era que el niño no quería, es decir, se tira para evitar seguir creciendo, para quedarse niño. Y entonces esos libros no son acogidos como literatura infantil, por lo que me dice. ¿Qué piden los jurados? ¿Qué quiere la gente sobre qué es literatura infantil? Y yo pienso que se está... Hay un infantilismo en el tratamiento de la literatura infantil y en la Me manera encanta en esa frase. ¿Sí? Te la acabo de robar esa frase. Hay un infantilismo respecto a percibir la literatura infantil. Es exacto, me encanta esa frase. Sí, pues por ahí va la cosa. Eso tendremos que hacerlo. Bueno, María Cristina, se nos ha acabado el tiempo. Te repito que en nombre del Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, te damos el agradecimiento infinito, un gran abrazo a ti, a Karime, que la veo que está ahí también agradeciendo y promoviendo el libro P, deseando que ese libro llegue a Cuba. Yo voy a hacer una reseña de ese libro, lo voy a leer y voy a hacer una reseña para ese libro.
que además la voy a publicar también. No te voy a decir todavía dónde, porque tengo que hablar con los dueños de los espacios, pero le voy a hacer la reseña para que salga. Y nada, sí, creo que no habría palabra para darte las gracias y que haya sido tú precisamente quien haya cerrado el ciclo de lecturas en tiempo del año 2020. Para mí ha sido, no ha sido gratuito que haya sido la persona que sea el cierre de esta edición de lecturas en tiempo. No, Jorge, muchas gracias a ti, excelente anfitrión. Me parece que está hablando con un amigo de mucho tiempo, de verdad. Y esa calidez la aprecio, la agradezco y la verdad me has hecho sentir muy, muy, muy cómoda, muy confiada y de verdad, y aprecio mucho la oportunidad, ¿no? Gracias a todos también los que estuvieron, ¿no? Y también por acá, María Cristina Fernández, un abrazo enorme, grandísimo desde mí y desde Instar para ti. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, abrazo grande, Cristina. gracias, nos vemos. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.